todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos a esta nueva serie de vídeos de Creando nuestra lista de deseos 2023 y hoy la vamos a centrar en los lápices de colores. En este vídeo os voy a enseñar todos los lápices de colores que tengo. También os voy a nombrar algunos lápices de colores que me resultan interesantes o que quiero y tengo en mi propia wishlist. Y también os voy a comentar algunas características de los lápices de colores en las que yo me fijo cuando me quiero comprar una nueva caja de colores. Vamos a empezar. Los primeros lápices que os voy a enseñar los tengo en este estuche, son de diferentes marcas, son lápices todos escolares, de marcas escolares que no son muy caras, que son más bien baratitas. Incluso tengo algunos metalizados también y demás. Como veis aquí, por ejemplo, es un Carioca metalizado. Hay que decir que de estos colores escolares no hay mucha información en lo que es el lápiz y generalmente pues ya nos fijamos en cómo es la mina o cómo va pintado el lápiz por fuera, y los tengo aquí en este estuche porque los utilizo básicamente para pintar los bloques de paper piecing. Cuando estoy diseñando el patrón pues voy pintando con los diferentes colores. Por ejemplo, aquí podéis ver la mariposa, pues para ver si va a resaltar, no va a resaltar los colores y demás. Pero los utilizo, ya os digo, para esto, para pintar las muestras, los patrones, y no los utilizo para pintar dibujos, sellitos, tarjetas, ni nada por el estilo. Aquí tengo todas estas marcas, parece que hay Carioca, tengo también la marca Giotto, Milán y marcas así súper escolares, de diferentes paquetes. Incluso tengo un paquete que es de colores piel, que es de la marca Giotto, y bueno, aquí tengo estos colores que los utilizo, como os digo, para esto. Esto no significa que ahora nos vaya a enseñar lápices low cost, que son súper interesantes, pero que los utilizo más para cosas un poquito más serias, pues ya para hacer tarjetas y otras cosas, digamos, que ya quiero que me queden bien y no es simplemente un boceto que luego voy a guardar y ya no voy a recurrir más a él, sino a cosas que a lo mejor voy a regalar y demás, y quiero que me queden bonitas. Pero eso no significa que sean caros, porque también os voy a enseñar lápices muy interesantes. Lo primero que os quiero resaltar de los lápices de colores es la apariencia. A diferencia de los lápices escolares que os he enseñado anteriormente, estos lápices llevan mucha información en lo que es el lápiz. También tienen una apariencia que puede ser diferente. Hay algunos que se ve la mina por dentro, otros que llevan como esta capa, digamos, que lo cubre y no vemos la mina. Y sobre todo a mí lo que me gusta es que lleve el nombre del color y el número, pues para tener también una referencia a la hora de hacer la carta de color y tenerlos pues más localizados. Porque si no traen número de color ni nombre, luego a lo mejor estás usando un verde y ya no sabes si estás usando un verde u otro, y igual no estás pintando con el mismo color. Así que es importante que lleven toda esta información. Y también que esta información la volquemos en las paletas de colores cuando hagamos nuestras muestras. Otra cosa también en cuanto a la apariencia es que podemos querer, por ejemplo, pues un paquete de colores que sean metalizados, porque ya tengamos otros y nos apetezca tener metalizados, o nos apetezca tener colores pasteles, como pueden ser estos, que ahora os hablaré de ellos, o nos apetezca una paleta como por ejemplo esta, que lleve un poco de todo, ¿vale? Así que dependiendo de lo que estemos buscando, si estamos buscando por ejemplo una paleta solo de pasteles, pues ya buscaremos directamente paletas pasteles. En este caso yo tengo esta. Hay otra que me resulta muy interesante que luego os explicaré, que son la de Castellars, que también es de 48 colores pasteles, que tienen muy buena pinta, que yo tengo en mi wishlist, y que estos por ejemplo son en base a aceite y los otros son en base a cera, y por eso les tengo echado el ojo, porque son diferentes en cuanto a la composición, que ahora os hablaré de eso. Entonces, en función de lo que queramos de los lápices, pues nos decantaremos por una caja u otra, o por una caja general de diferentes colores, y también nos fijaremos en que tenga pues toda esta información el lápiz, que nos puede resultar muy útil a la hora de hacer nuestras muestras y luego a la hora de colorear nuestras cosas. A la hora de guardarlos, algunos suelen venir en cajas que podemos almacenar y luego tener súper a la vista. Incluso podemos dejar el nombre hacia arriba y luego podemos guardarlas en su cajita. Incluso podemos meter, pues en este caso hice dos cartas de color, una en negro y otra en blanco, y las podemos meter directamente en su caja, y sabemos que cuando vamos a pintar con estos colores metalizados, pues todo está aquí. A veces, como en el caso de esta paleta que me regalaron hace poco, venía en unos plásticos puestos todos los colores, y en esta caja de cartón que se me rompió al minuto 1, y los puse en este cuenco, y como veis con las minas hacia arriba, pues para no romper la punta en el caso que se den un golpe y por ejemplo le pase como a esta y se rompa. Así que las minas las dejo hacia arriba. Todo, y que estos colores también tienen este acabado pues muy majo, así tapado y todo, y la verdad es que tienen, para lo low cost que son, tienen una apariencia brutal, y que también me han gustado mucho a la hora de hacer las muestras. En el caso de traer su caja, pues a mí me gusta siempre conservarla, porque así están todos bien colocaditos, es muy fácil cogerlos y también es muy fácil guardarlos, porque estas cajas planas no abultan nada.
Una cosa que tenemos en cuenta a la hora de comprar lápices de colores es el tipo de mina que traen. Por ejemplo, los Faber-Castell, que son los policromos famosos que le gustan, yo creo, a todo el mundo. No me he encontrado todavía a nadie que no le gusten los policromos, que aquí tenéis la carta de color. Son en base aceite. Y, por ejemplo, los Coloria, que os los reseñé hace poquito y que son, la verdad, una caña, son en base cera. Así que podemos encontrarlos o de base aceite o de base cera o incluso de las dos formas, pero con diferentes proporciones. Generalmente los base cera son más blanditos, ¿vale? Como por ejemplo estos son en teoría más blandos y estos base aceite serían un poquito más duros, pero os tengo que decir que a la hora de la práctica me he encontrado con colores, por ejemplo estos de base aceite, que son súper blanditos y me recuerdan mucho a estos. Así que eso de que los de aceite son duros y los de cera son blandos, generalmente es una característica que se repite en esos tipos de minas, pero me he encontrado también que si solo nos fijamos en la mina a la hora de escribir, nos podemos llegar a confundir pensando que un lápiz es de base cera cuando es de base aceite. Igualmente a la hora de colorear veréis que el coloreo es un poquito diferente cuando son de base aceite a cuando son de base cera. De base aceite quedan como más sequitos y de base cera quedan la sensación como de eso, pues más cera, como un poquito más cremositos. También hay una tercera composición que solo os voy a hacer referencia para que la sepáis, que son los que tienen una base de goma arábiga, que son los lápices acuarelables, y por eso no os hago referencia aquí porque os estoy hablando de lápices de colores que sirven para colorear pero que no se acuarelan porque son resistentes al agua. Hay una característica muy importante a tener en cuenta cuando queremos comprar unos lápices profesionales porque vayamos a vender nuestras láminas o vayamos a vender nuestros dibujos y demás, y es la resistencia a la luz. Si por ejemplo pintamos una lámina y la tapamos la mitad de la lámina y lo exponemos al sol, es posible que después de haber estado expuesto un tiempo levantemos ese papel y donde había la zona tapada siga con la misma intensidad y en cambio donde le ha dado el sol haya perdido color y se haya vuelto más clarito. Esa es la resistencia a la luz, y en los colores profesionales suele tener muchísima más resistencia, y en los colores escolares o a lo mejor de más baja calidad pues suele tener menos resistencia a la luz. Por lo tanto podemos vender unos dibujos y a lo mejor al cabo del tiempo pues a la persona el dibujo se le empieza a aclarar y bueno, perderá su calidad. En mi investigación sobre lápices de colores he podido ver que los más reseñados en cuanto a resistencia a la luz y en realidad a todo, como más profesionales y más super top, son los Derwent Lightfast y también los Caran d'Ache Luminance, que también los ponen súper bien. Ambos son carísimos y son lápices que por lo general todos son ventajas y son colores profesionales y tienen mucha resistencia a la luz y son súper top, ¿vale? Pero que sepáis que son los más caros del mercado están dentro de los más caros. Aquí os estoy enseñando, por ejemplo, una marca de lápices con base cera, una marca con lápices de base aceite pero que son especiales pasteles, y estos de Faber-Castell, que son los famosos policromos, que yo no conozco a nadie que no le gusten, que son también en base aceite. En este caso, por ejemplo, estos pasteles que son los Brut Funner y estos de Faber-Castell se podrían combinar juntos, se supone, por su coincidencia en las minas, pero también os digo que es a la hora de ponerse a mezclar un color con otro que vemos si se repelen o no se repelen, si se juntan o no se juntan, y lo mejor es llevarlo a la práctica, porque he visto incluso reseñados esta combinación donde en algún sitio te dicen que sí, que se pueden mezclar y en otros que se repelen. Por lo tanto, lo mejor es que uno mismo se ponga a hacer las muestras con los colores que tenga y vea cuáles junta por un lado y cuáles junta por otro. En este caso, por ejemplo, los policromos con estos, que son los Brut Funner en colores pasteles, a mí me va a gustar combinarlos y los tengo como un único grupo, como que estos pasteles me combinan con los policromos, y en cambio en los Coloria los quiero combinar con los Castelar, que son una marca también súper buena que tiene un montón de lápices diferentes, pero quiero en especial los pasteles, que tiene 48 colores, que sería, digamos, lo equivalente a estos Brut Funner, que vienen 50. Y los Castellars yo los combinaría con los Coloria, pero ya os digo que luego a la hora de la práctica lo iremos viendo en Patreon y demás, veremos cómo se comportan, cómo se juntan, cómo se mezclan y demás. Así que serían Brut Funner con Faber-Castell Policromos y Coloria con Castellars, los colores pastel, como para complementar la paleta, puesto que esto viene un poquito de todo, y combinarlos con estos tonitos pasteles pues siempre hace que tenga una gama muchísimo más amplia en cuanto a estos colorines. Al final, depende de la marca, vamos a encontrar lápices de colores, pues que los más profesionales van a ser de mayor calidad. Eso no implica que si los estamos utilizando de una forma muy principiante, pues a lo mejor no nos den el resultado que les dan a profesionales,
pero sí que en teoría van a ser lápices de mayor calidad, pues las minas no se van a romper, que por cierto las minas de cera pues tienen fama de romperse más porque son más blandas que las minas de aceite, y si compramos un lápiz de mayor calidad, como pueden ser por ejemplo los policromos, que ya son más caros y demás, aparte de más caros, pues también tienen más pigmento y podemos ver colores como mucho más intensos, más vivos y más potentes. Pero a la hora de la verdad, aquí por ejemplo os voy a combinar los Coloria, que son super low cost, con los Faber-Castell, los policromos, y ya veis que los colores son súper vibrantes en ambos. Incluso os diría que veo como más vibrantes y más potentes los colores de Coloria, y se supondría que esto tendría que ser al revés, puesto que estos son low cost y estos son pues ya de una gama superior, y ya veis que a la práctica pues estos están, no sé, en el fondo como si estuvieran más apagaditos, y aquí hay colores pues muy vibrantes, muy vivos y muy digamos más divertidos y más originales que no estos, que al final siguen una gama como un poquito así más apagada. Todo esto evidentemente es mi opinión, os estoy haciendo esta reseña totalmente con mi opinión, con mis paletas, con mis muestras y con todo lo que yo saco en conclusión, pero que siempre los colores que tengáis por casa los podéis ir probando y sacar vuestras propias conclusiones, y al final es la mejor manera, digamos, de reseñarlos, que los reseñéis vosotros mismos. Aquí por ejemplo os voy a enseñar los Brutfuner, que son estos pastelitos que he probado, que se supone que también son base aceite, y lo que os digo, estos por ejemplo los combinaría con los policromos para aumentar esta paleta en colores pasteles, y estos los combinaré seguramente si me hago con la paleta de 48 de Castellars, también de pasteles, para combinar más colores. En cuanto a los papeles con los que pintamos con lápices de colores, realmente puede ser cualquier papel, puesto que es una técnica seca, pero hay que tener en cuenta que si los queremos difuminar utilizando disolvente o los queremos combinar con acuarela, ahí tendríamos que tener en cuenta que necesitamos un gramaje superior para que nos sostenga el disolvente o nos aguante el agua de la acuarela. También hay que decir que depende lo cubrientes que sean los lápices de colores, podemos incluso pintar sobre una cartulina o un papel que no sea blanco, como este color craft o el color negro. Aquí por ejemplo podéis ver unas muestras en cuanto a los Brutfuner, que me parece que quedan súper bonitos sobre estos colores. Aquí por ejemplo podéis ver las pruebas que he hecho con los Coloria, y aquí podéis ver las pruebas que he hecho con los policromos, y como veis funcionan en diferentes colores de papel. Y el gramaje del papel, aunque no es importante, yo os recomendaría que fuera de 120 gramos para arriba. Ya una hoja de 120 gramos podría ser interesante, pero si es un poquito más grueso mejor, en el caso que hagamos muchísimas capas, el papel sea capaz de soportarlas. Luego os podéis encontrar con papeles o cartulinas que tengan más textura, o papeles o cartulinas que sean más lisas, y eso también pues va a dar un resultado u otro. Por ejemplo, este papel tiene un poquito más de textura que este, y si os fijáis aquí pinta como sin verse casi esas manchitas blancas del papel, porque es súper fino y queda la superficie súper pintada. En cambio aquí, como el papel tiene un poquito más de textura, vemos más esos granitos en blanco, y tendríamos que dar más capas para acabarlos de eliminar. Así que a grano más grueso, por ejemplo, si estamos pintando con acuarela, tendremos más esas marquitas blancas en el papel, y en papeles más lisos pues encontraremos que la superficie se llena más del color y no tenemos esos huequecitos blancos. Los huequecitos blancos al final son los surcos que son del propio papel. Aquí no tiene muchos, y mirad los surquitos que hay, pues imaginad un papel 100% de acuarela con un grano grueso, se verían un montón. Eso no significa que esté bien y que esté mal, porque a veces nos puede interesar que esa textura se vea y por eso queramos un grano grueso. A la hora de pintar siempre vamos a tener en cuenta el círculo cromático, porque aunque podemos oscurecer añadiendo gris o añadiendo el propio color un poquito más intenso, por ejemplo en un rojo un poquito más anaranjado le podemos añadir un rojo un poquito más potente y así darle un sombreado, lo ideal es que utilicemos para sombrear los colores complementarios, porque se oscurece de una forma como mucho más natural y quedan mucho más bonitos. Y para eso, si tenemos el círculo cromático a mano, siempre nos puede venir bien. Este círculo cromático lo hicimos en la cueva, en Patreon, y siempre va bien tenerlo. Yo lo imprimí una vez hecho así pequeñito para poderlo llevar a todas partes, y va muy bien tenerlo cerca. Lo que os decía antes del papel que deja estos surquitos, en el caso que tenga muchos surcos y los queráis tapar, también cuanto más afilado esté el lápiz mejor, para que la punta del lápiz pueda entrar dentro de esos surcos y pintarlos bien cuando vayamos pintando todas las capas. También es interesante que vayamos pintando siempre capa sobre capa con mucha paciencia, en lugar de apretar mucho el lápiz, porque también podemos hundir esos surcos y marcar el papel, y no dejaremos el
papel tal cual está. Por eso es interesante ir pintando por capas, sin presionar mucho, sino que ir añadiendo más capas encima, también por si queremos hacer degradados o mezclas, para que se mezcle de una forma muy orgánica, sin marcar el papel y sin saturar el papel de color y que ya no nos permita poner más capas. Así que siempre poquito a poco, capa a capa, y siempre podemos ir añadiendo. Para hacer estos degradados, por ejemplo, aquí he presionado un poquito más el color y aquí he presionado un poquito menos, pero como os digo, aunque aquí presionemos un poquito más el color, no presionaremos mucho pues para no crear esa saturación en el papel, sino que iremos poniendo más capas encima, presionando un poquito más, pero tampoco apretando muchísimo el lápiz. También se puede difuminar, por ejemplo, utilizando un blender. El blender lo podréis encontrar tanto en lápices como en rotuladores, como hasta con el color blanco mismo que traiga la paleta, si lo trae, poder difuminar utilizando el color blanco. También se puede difuminar utilizando disolvente. Yo no lo he utilizado nunca, en el caso que lo haga lo llevaré a Patreon para probarlo, pero creo que como es una cosa que hace, ya tienes que estar en un lugar ventilado, que ya hace cierta olor y que no quiero tenerlo por aquí por casa, me parece también algo más aparatoso que tirar de un lápiz blender, que eso es como mucho más accesible, o un rotulador, o el propio color blanco, que me parece muchas mejores opciones que el disolvente. Tendría que probarlo para daros mi opinión, pero vamos, que sepáis que existe y que esa sería otra forma de difuminar o de integrar los diferentes degradados de color. También deciros que a la hora de colorear, yo por ejemplo al colorear estas muestras he utilizado el lápiz haciendo circulitos, y ha habido momentos que por ejemplo aquí he utilizado el lápiz un poquito más a líneas. Esto depende de lo que queráis colorear, ya iréis viendo si lo queréis usar más haciendo líneas o más en circulitos. Yo en principio, si estoy degradando y estoy rellenando un espacio, lo hago más a circulitos, y si por ejemplo estoy pintando pelo, pues sí que intento pintar a líneas, como para crear también, a la vez que estoy pintando, en el propio trazo del lápiz, esa textura de pelo que es como más lineal. Así que dependiendo del resultado también es interesante que os acopléis a la forma en que estáis coloreando la zona, dependiendo del resultado final que queráis. También es verdad que muchas veces ya cuando queda integrado todo el color no se ve si habéis hecho un trazo más redondeado o más lineal, y en otros casos pues sí que se puede ver dependiendo de las capas que tenga y la cantidad de color. Así que tenedlo en cuenta si lo queréis hacer, por ejemplo para pelo yo haría líneas, y si queréis rellenar un espacio así degradadito y tal, pues lo podéis hacer perfectamente en circulitos. Y dicho todo esto, pues los lápices que yo tengo actualmente son los policromos de Faber-Castell. En este caso tengo la lata de 120 colores que viene en este formato de bandejitas. Os la voy a enseñar para que lo veáis. Tienen así las bandejitas con todos los lápices colocaditos, y además incluye el color blanco, como veis aquí, y algunos colores metalizados, como estos tres que veis aquí, el plata, el oro y el cobre. Esta es la carta de color. Aquí podéis ver todos los colores que hay, y aquí podéis ver también la muestra que he hecho con diferentes colores, incluso el dorado, que lo he puesto como metalizado para que lo vierais en diferentes papeles. Aquí también he hecho algunas pruebas que me gusta hacer cuando hago la carta de color. A veces pues hago con el dedo presión para ver si se mueve o no se mueve el color, otras veces le aplico la goma de borrar. Estos son diferentes degradados, en fin, para que tenga un poquito la muestra de esos experimentos en la propia carta. Estos, que serían los que quiero combinar con los Faber-Castell, los policromos, serían los Brut Funner, los Macaron Colors, que son estos colores todos pastelitos que los he estado haciendo hoy la muestra, que la verdad es que son colores preciosos y que combinan muy bien con la paleta de policromos. Y esta es la paleta de muestras que he hecho. También he pintado aquí sobre colores diferentes de papel y he hecho varias mezclas y degradados. Mirad especialmente estos dos. Aquí hay una mezcla de 3 colores, uno un naranja más vivo, un naranja medio y un amarillo, y aquí 4 colores que son los mismos más un crudo, y la verdad es que degradan súper bien. Mirad qué bonitos han quedado aquí los colores. Me han gustado muchísimo, son lápices súper low cost. Me los regalaron la semana pasada o la anterior y tenía muchas ganas de hacer la paleta, y la verdad es que son colores preciosísimos, y la verdad que para el precio que tienen, que ahora no sé si rondan los 16 euros en Amazon, me parecen ideales, y además en colores que son especialmente bonitos, ya os digo, muy pastelitos y muy combinables con la paleta de policromos, que se supone que al tener base de aceite pues se van a integrar muy bien con los policromos, pero lo iremos viendo en Patreon y os iré comentando según la marcha todos los resultados y demás, pero me parece una paleta muy interesante. Por otro lado tengo los Coloria, que son los que os reseñaba el otro día, que me los habían enviado, y que os reseñé toda esta paleta en Patreon paso a paso. Os expliqué muchísimas cosas y os dejé también para que os imprimierais esta paleta de color. Y son en base cera. Los base cera se supone que son un poquito más blandos, que también el lápiz se gasta más
al ser más blandito, pues se gasta más rápido que los policromos o los de base aceite. Y en este caso tiene 72 colores, también hice alguna prueba así a modo de experimento en esta parte de aquí. Y como veis son colores súper vibrantes. Estos lápices son muy interesantes, son colores muy vibrantes. Yo no sé qué resistencia a luz tendrán y todo eso porque no son lápices profesionales, se supone que son lápices low cost, valen, si no recuerdo mal, la semana pasada estuvieron a 9,50 porque había una oferta en Amazon, pero me parece que su precio normal ronda entre los 17 y 19 euros en Amazon en su normalidad. Son lápices que son súper bonitos porque tienen hasta aquí unos mandalas, porque esta marca también tiene libros de mandalas para colorear y demás. Trae también el número del color y trae también el nombre del color, que esto fue una cosa que me llamó mucho la atención porque los nombres de los colores son súper fieles al tono que están nombrando. O sea, este por ejemplo es un matcha, y es que es un verde tal cual, o sea, todos los colores me sorprendieron muchísimo, por ejemplo aquí el color miel, o sea, son clavados al nombre de color que tienen y eso ayuda mucho pues a la hora de elegir. Incluso a veces por la parte de fuera del color me parecía que no iba a coincidir mucho, como me pasó por ejemplo con el camel, y sí que realmente al pintar es que era un color camel, vamos, o sea, súper bien los colores. Y como os digo, súper low cost también, vienen un poquito de todo, y sí que es verdad que se puede combinar con otra paleta de pasteles, tipo esta que quiero combinar con los Faber-Castell, que se podría combinar perfectamente también con estas, pero me quiero hacer con los Castellars porque son en base cera como estos y creo que se van a integrar mejor. Pero en el momento que los tenga ya os los llevaré a Patreon, los probaremos, colorearemos e iremos viendo qué tal. Hay algunos colores que se pueden utilizar como pieles claras, otros como pieles oscuras, o sea, tiene un poco de todo. La verdad que solo con esta paleta ya es más que suficiente para colorear muchísimo y hacer muchísimos degradados, pero yo creo que los Castellars en pasteles le van a quedar muy bien a este paquete para complementarlo. Y nada, deciros eso, que todos los colores que tengo, tanto los Brutfuner como los policromos, como estos, como los Derwent, pero que estos ya serían especiales metalizados, vienen toda la información en lo que es todo el lápiz, que esto me parece pues súper interesante. Y sobre todo estos ya van más encarados a láminas que sean de papel oscuro porque lucen muchísimo más, ya lo podéis ver aquí, que en papel claro. En papel claro casi se ven colores normales, todo y que brillan un poquito porque son metalizados, pero nada que ver con cómo se ven en un papel oscuro. Tendría que probarlo también en papel craft, que me parece muy interesante cómo pueden quedar, aunque creo que todos los que sean de tono marrón o similar no van a resaltar mucho, pero ya los probaré. Y dicho esto, estos son los colores que tengo. Y ahora os voy a entrar un poco en mi propia wishlist 2023, que para eso hacemos esta serie de vídeos, para crear nuestra wishlist y luego no equivocarnos en las cosas que pedimos. Y aparte de estos colores me gustaría tener los Castellars, como os digo, de los 48 colores pastel para combinar con los Coloria. Y luego me gustaría probar, pero ya a modo curiosidad total, alguna gama alta de colores como pueden ser los Prismacolor o los Holbein o los que os he dicho del Caran d'Ache Luminance o el Derwent Lightfast, que son, aunque sea una paleta pequeñita de número de colores, pero probarlos para ver si realmente se nota tantísimo que son tan super pro, que seguramente sí, porque lo he visto en miles de reseñas. Y también me gustaría, por curiosidad, probar ese tipo de colores. Así que nada, también hay otras paletas como los Derwent Drawing que tienen colores así como desaturados súper bonitos, que también sería una paleta que tengo un poco en mi lista de deseos. Pero ya os digo, tengo tantos tonos en las combinaciones estas que os estoy enseñando que no me corre ninguna prisa y que es más curiosidad que otra cosa ver cómo funcionan. Así que estoy muy contenta con estas paletas, con Coloria, con Derwent Metallic y con los policromos y con los Brutfuner, que la verdad es que fue una súper sorpresa lo bien que van y el resultado que dan. Y otra cosa importante que también suelo apuntar, por ejemplo aquí, que a la hora de pintar deja mucho residuo, al menos en este papel que apunté aquí, que estuve con un papel Bristol para acordarme qué tipo de papel utilicé, porque que deje residuo en un papel no significa que lo deje en otro, aunque generalmente va a coincidir, pero no tiene por qué. Y me gusta anotar algunas cosas pues para ver qué ha pasado cuando he hecho las pruebas y tenerlo en cuenta luego si quiero pintar un dibujo y a lo mejor no quiero que deje residuo, pues igual elijo otros colores que no dejen tanto. Y que se rompe la punta fácilmente porque me había venido algún color con la punta rota ya de por sí, y otro que al ir a pintar me había salido directamente la mina, y supongo que es porque ya venía rota dentro de lo que es el color. Así que nada, simplemente me ha pasado con uno, pero bueno, que por decíroslo.
y que lo he apuntado aquí pues para ver. También es verdad que lo he apuntado al principio cuando se me ha roto la mina, pero luego no se me ha roto ninguna más, o sea que la verdad que estoy súper contenta para lo locos que son y los chulos que son los colores. Ya os diré los Castellars, que serán digamos los gemelos de cera, ya os diré qué tal cuando me los compre y los pruebe. Bueno, pues estos son todos mis colores, todas las conclusiones y cositas que he investigado de los lápices de colores para traeros la máxima información sobre este tema, por si los lápices de colores es una de las cosas que tenéis en vuestra wishlist 2023. Os recuerdo que si queréis apoyar mi trabajo, mi canal y demás, podéis dar deditos arriba si os ha gustado este vídeo, suscribiros y sobre todo dejadme aquí abajo un comentario que os ha parecido y si queréis que toquemos algún tema en especial en esta serie Creando mi Wishlist 2023. Os envío un besazo gigante. Preparad vuestra wishlist para que tengáis muy claro lo que queréis pedir y luego no nos equivoquemos y pidamos cosas que luego a lo mejor no vamos a utilizar. Y os recuerdo que en cuanto a los lápices de colores y cualquier cosa, al final está en practicar, en poner en práctica todos estos materiales, porque el material dicen que no hace al artista, así que aunque tengamos lápices de colores escolares, no hace falta que tengamos los más pro para que nos salgan dibujos súper chulos, así que lo importante es que amemos nuestro trabajo y que sobre todo practiquemos y que sobre todo disfrutemos de esos momentos de coloreo, que al final es lo que nos vamos a llevar, que nos aporta un montón de bienestar y desconectar y demás. Así que un besazo gigante y espero que os haya encantado. ¡Mua!